los saludo con gusto en esta ocasión y bueno, los quiero invitar a que me acompañen en este tema que será pues de mucha utilidad ahora que vamos a iniciar un periodo importante en el año dentro de nuestra vida espiritual, que es la Cuaresma. La Cuaresma pues es un tiempo litúrgico que la Iglesia Católica establece para proponernos pues volver a Dios, ¿no? Convertir nuestro corazón, prepararnos para durante estos 40 días que comprende el periodo de la Cuaresma hacia el acontecimiento más importante del año, que es la muerte y la resurrección de Cristo, nuestro Salvador, cosa que celebramos pues durante la Semana Santa y luego extendemos con júbilo durante toda la Pascua, ¿no? Los 50 días de Pascua. La Cuaresma, por tanto, pues no hay que verlo como un tiempo muerto, como un tiempo de más o menos de austeridad o de donde nos privamos de comer carne por ahí, no sé, ciertos días, no sé, los viernes o el día de mañana, miércoles de ceniza en cuestión, que se prescribe el ayuno. Hay que tratar de ver más allá de las cuestiones quizá que se nos han quedado como normativas y que tienen un trasfondo espiritual más profundo, un sentido esencial, que es volver nuestro corazón a Dios. Esto ante pues, los escenarios que seguramente todos ustedes ahorita están sintonizando, están considerando que se está viviendo a nivel global con pues, la tensión creciente entre Occidente y Oriente, concretamente en la región de allá de Ucrania, en Europa, por la guerra que se ha desatado, la intervención militar rusa y pues la resistencia de Occidente a ceder precisamente a negociar pues ahí para obtener un restablecimiento del orden mundial, del orden político que se había acordado ya hace años y que hoy se está transgrediendo. Aquí con esto pues yo me permito también invitarles a hacer, pues a reflexionar y a pues documentarnos, por supuesto, estar informados, pero no de una manera unilateral, no de una manera parcial, porque nos podemos creer todo lo que la información, los medios de comunicación nos puedan vender sobre la situación, ¿no? Hay que tener criterio, hay que tener, pues, como se dice, ojo crítico para ver más allá y tratar de entender las razones que vienen por parte de en este caso de los rusos, de los que quieren hacerse con el control de esta región, y ver históricamente también con esa retrospectiva cuáles han sido las condiciones para llegar a esta situación actualmente. Claro, este es un tema político, pero que nos va a hablar, por supuesto, de un problema que es humano, que tiene que ver con la falta de Dios en nuestra vida, ¿no? La preponderancia a lo mejor del materialismo, ¿no? de un individualismo cada vez más en apogeo y que nos lleva a desconocer el valor del otro, a no reconocer, a no respetar, ¿no? Y pues sobre todo vernos como hermanos, como hijos de un mismo Padre, de un mismo Creador. La conversión, por tanto, a Dios en esta dimensión mundial, en este contexto mundial que quise decir al que me estoy refiriendo, pues es todavía más urgente y más necesario que nosotros nos planteemos de veras interiorizar más nuestra vida, ser más autocríticos, ¿no? Y no simplemente dejarnos llevar por la información, por lo que los medios nos venden, ¿no? Por un materialismo cada vez más miope o más desenfocado de las cosas, ¿no? Donde todo es en función de la utilidad, del provecho, del dominio, ¿no? De la ley del más fuerte. No, se trata de entender que todos somos hermanos, que todos debemos cuidar pues, nuestro mundo, nuestra familia, pues sí, lo que a cada quien nos es dado, y con un sentido también de responsabilidad ante Dios. Cristo nos va a proponer en esta Cuaresma, lo veremos en los textos del Evangelio, en los pasajes que la Iglesia nos propone en la misma liturgia, ¿no? Abordar, y es el retiro que hace Jesucristo del mundo para irse al desierto. Y ya con esto me adentro en la reflexión. Cristo se aleja del mundo no con un fin o una intención de huida, sino de prepararse también para su misión como hombre que es, como hombre verdadero, para la misión que Dios Padre le encomienda, que es, pues, sabemos, trascendente, vital para la salvación del mundo. Y entonces es cuando Cristo decide, pues,
alejarse después de ese encuentro que tiene con Juan el Bautista en el río Jordán, el bautismo de Cristo, se va al desierto durante 40 días, ¿no? Para pues probarse también, ¿no? Como hombre, para pues hacer una ascesis. Ascesis se entiende como un proceso también de purificación y de vuelta a Dios, ¿no? Claro, Cristo, al ser Dios verdadero, Dios y hombre verdadero, no necesitaba de una purificación como tal, pero sí de plantearnos, de proponernos un ejemplo, una guía de vida para cómo enfrentar nosotros también el problema del pecado, ¿no? El mal, la soberbia y la concupiscencia de la carne que nos lleva precisamente a no vivir en un equilibrio, en una plenitud de vida y pues, con una amistad plena con Dios, ¿no? Y esto es algo que veremos a partir de las 3 pruebas a las que Cristo se somete, en concreto pues la prueba de la tentación de la carne, la tentación también de la soberbia y el deseo también de Cristo de que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a Dios, ¿no? Y no de acuerdo a nuestra irascibilidad, a nuestro egoísmo, ¿sí? Y por eso pues, nos propone esos tres escenarios. Primero llega el tentador, se acerca y le ofrece a Cristo pues, el pan, ¿no? Sabemos que el demonio también nos acecha a nosotros cuando tenemos necesidad de algo, estamos cansados, estamos exhaustos o con estrés, y pues a veces la tentación, ¿no? de tener pues un alivio, un relajamiento, pues es necesario. Y Cristo aquí que nos dice que pues en sus palabras textualmente citando el Evangelio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Cristo aprende a aferrarse, a confiar en la providencia de Dios, a vivir en esa dimensión espiritual y no depender tanto de lo material, ¿no? Del alimento. Claro que esto en un sentido no literal al 100%, sino como una enseñanza a no apegarnos a las cosas materiales, ¿no? A no vivir solamente pues entregados a las exigencias corporales, sino confiando más sobre todo en Dios. Claro que hay que comer, claro que hay que alimentarnos, hacer ejercicio, ¿no? Tener un nivel de vida físico saludable, pero esto que no supedite, vamos a decir, nuestra vida espiritual, nuestro contacto con Dios. Y muchas veces es obvio que nos dejamos absorber por las preocupaciones materiales, pues obviamente con un sentido de responsabilidad humana que se comprende, ¿no? De tener pues el sustento diario, el alimento y tal, pero no obsesionarnos tampoco por ir más allá, es decir, por poseer, por consumir, ¿no? Desmedidamente. Esto es algo que si lo vemos, como me refería hace un momento, proponiéndoles la ambientación, vamos a decir, del escenario mundial, vemos que el hombre está cada vez más ávido. Bueno, las grandes potencias, los políticos que dirigen las grandes potencias están ávidos de poseer, de abarcar, de acaparar, ¿no? Influencia, poderío, hegemónico, control militar, lo que sea, y esto es algo que no lleva a nada, que lleva a una deshumanización. ¿Sí? Y si me permiten usar un término más grave, pues a una demonización, porque ¿qué son los demonios sino esos seres que fueron de luz, esos ángeles que rechazaron el plan de Dios, que rechazaron su condición de criaturas, ¿no? Amadas por Dios, y que prefirieron autoerigirse, autonombrarse en dioses, en árbitros del bien y el mal, ¿no? De que con base en sus apetencias, en su egoísmo. Y el egoísmo, pues como decimos también, en el ámbito humano está a la orden del día, ¿no? Ya lo iba a comentar también, en nuestro México estamos sufriendo también una violencia cada vez más desatada, incontrolable. En diversos estados hay muchas muertes, hay muchas, pues por los controles de los planes del narcotráfico, ¿no? Hay pues, un descontrol verdaderamente aterrador, catastrófico, que estamos haciendo nosotros para evitarlo. A lo mejor no tenemos en nuestras manos las decisiones políticas, ¿no? Deberíamos de unirnos más, de exigir, de hacer manifestaciones contundentes para pues, impulsar a que los políticos tomen más determinación ante estos problemas. Pero bueno, lo que sí podemos hacer, y de eso no tenemos excusa, es ponernos en las manos de Dios,
pedir por los gobernantes, pedir por los que tienen en sus manos las decisiones, los destinos del país, ¿no? Porque sobre todo es ahí donde no debemos de fallar, ¿no? Como decían los grandes místicos, ¿no? Santos de la antigüedad, pues a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, haciendo lo que nos toca, a lo mejor en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras responsabilidades diarias, no siendo corruptos, no sobrepasándonos, ¿no? Siendo justos, siendo ecuánimes, pero también, por consiguiente, pedirle a Dios que nos ayude a mejorar esta situación, a que se reduzca la violencia y que aprendamos a convivir como personas pacíficas, ¿no? Respetándonos unos a otros. Se dice fácil, pero pues díganme ustedes si no tenemos que empezar por pedirle primero al Señor, como dice aquel libro, el Eclesiastés me parece, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los trabajadores, pidiéndole a Él, que es el dador de todo, en su providencia, que nos procure la paz, ¿no? Que ilumine nuestras conciencias, impulse nuestras voluntades, nuestra libertad hacia la paz, ¿no? Al respeto, a la armonía social. Por tanto, tenemos mucho que hacer debido a estos dos escenarios, ¿no? Lo que está viendo en el exterior del país y lo que estamos viviendo ad intra, se puede decir. Por eso el llamamiento es también de Cristo a la oración, a confiar en Dios. Él no se deja llevar por esa tentación que el demonio le propone de transgredir, ¿no? de demostrar que Él es todopoderoso, porque es el Hijo de Dios, sino nos da una lección importante de humildad, porque aun siéndolo, Él no atenta contra la voluntad de Dios Padre, que es su misma voluntad que Él ha asimilado por ser también la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Dios mismo, que es cumplir ese plan de salvación en la humildad, en el abandono en Dios, en el sacrificio, ¿no? No tiene que demostrar nada a nadie, Él es Dios, no tiene por qué jactarse de un poder, ¿no? Como el demonio lo quiere hacer, y eso es a lo que nos invita Cristo, a no depender de los estándares, ¿no? De las modas humanas que vemos por ahí. Y tengo que mencionarlo, en las redes sociales cada día se ve pues una avidez también, así como lo que mencioné, por el poder, por el materialismo y el consumismo, un deseo también de ser reconocidos, de ser aplaudidos, de ser aceptados, de vivir hacia el exterior, de vivir de cara a los respetos humanos y no de cara a Dios nuestro Señor. Eso es algo que nos enseña Cristo en esta tentación, ¿no? Aprender a confiar en Dios, aprender a reconocernos como somos, con el valor que tenemos ante Dios, y no estar aparentando, no estar jactándonos, no estar ostentando. Si esto es una también invitación, si me permiten, a vivir, como ya decimos con respecto a la comida, a las exigencias corporales, no vivir tan afanados, tan apegados o supeditando las necesidades espirituales, ¿no? A ello, sino en este otro caso, tampoco vivir afanados por demostrar, por aparentar, ¿no? Por ese deseo de ser aplaudidos, de ser reconocidos. Yo les lanzo aquí el reto, digo, a mí me ha ayudado mucho, y no soy un santo, por supuesto, no poner de modelo, porque todos estamos en una lucha continua, pero a mí me ha ayudado mucho a veces prescindir de ciertos medios, como pues lo son las redes sociales, ¿no? Algunas que quizá me causan a mí, se lo tengo que confesar, un conflicto de interés, por decir, bueno, yo estoy tratando de poner este contenido, este post, ¿no? En Facebook o en Instagram, lo que sea, y veo que a lo mejor mi intención, pues originalmente puede ser hacer el bien, pero después se empieza a mezclar ahí la carne, ¿verdad? La soberbia tiene sus argumentos, y me invita a ver más como el provecho, la utilidad y el reconocimiento, estar esperando que lo compartan, que lo vean, que me aplaudan. Entonces ahí es donde todos tenemos un terreno de batalla muy interesante entre Dios y nuestro egoísmo, entre nuestra fe y nuestra debilidad humana, de ceder a veces a los caprichos, a las necesidades de la ira, de la carne, ¿no? Y esto debemos de nosotros enfrentarnos, debemos de enfrentarlo, de confrontarlo y de hacer esta prueba, de hacer también algo a lo que nos invita Cristo ya desde la primera lección de la tentación de no comer pan, de abstenerse, es al ayuno. El ayuno, ¿cuántas veces se nos ha dicho que es necesario interiorizarlo? No solamente el aspecto exterior de no comer carne o de privarnos de alimento, a lo mejor mañana miércoles de ceniza o los viernes de toda la cuaresma privarnos de la carne,
Si lo podemos hacer, qué bueno, pero que esto nos lleve a purificar nuestra intención, ¿no? A ofrecer ese sacrificio por una persona que lo necesite, para pedir a Dios una gracia, una virtud, ¿no? Por un familiar enfermo, por una persona que necesite a lo mejor de oraciones, un alma del purgatorio, no sé, ofrecerlo con ese sentido espiritual, netamente espiritual. No creernos que ya porque nos estamos absteniendo, porque estamos ayunando, privándonos de comer, pues ya somos Juan Camané, no somos Superman. No, esto es un medio simplemente para ayudarnos a interiorizar más en nuestra vida espiritual y a volver a lo esencial. Por tanto, el Papa también Francisco ha insistido mucho, y esto lo aplaudo, en ayunar de la crítica, ayunar de pensamientos negativos, ¿sí? De enfocarnos en lo positivo, de buscar estar ocupados por hacer el bien, ¿sí? A nuestro alrededor, a nuestros semejantes, en la trinchera donde Dios nos tenga a cada quien, en vez de estar obsesionados por criticar, por señalar lo que vemos en el mundo que no podemos a lo mejor cambiar en actitudes de los demás, ¿no? Claro, la corrección fraterna es importante. Si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien que está errando, que se está equivocando, pues hacerlo, pero confrontarlo directamente, no simplemente señalar con el dedo, ¿no? Como alguien por ahí en México, en el Palacio Nacional, pues se ha acostumbrado a hacer, a señalar los errores del pasado, a vivir anclado en el pasado y no ponerse, proponerse, trazar un plan, ¿no? Para mejorar las cosas. Y lo mismo decimos a nivel mundial, ¿no? Los políticos que se afanan en promesas, en vanagloria, ¿no? Las grandes potencias, uy, ¿no? Tener el control, tener la hegemonía y finalmente cómo vive la gente, ¿no? Esto que está pasando en Ucrania es terrible porque sí se está exponiendo a la población civil, ¿no? A los inocentes, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a padecer pues este conflicto, esta tensión entre las potencias. O sea, algo que no es justo. Por eso ayunar de todo esto. Es importante pedir a Dios también porque estas personas, estos líderes, estos jefes de Estado entiendan que con la violencia no se va a llegar a nada. Solo genera más violencia. Les cito una frase de un beato polaco, el padre Popieluszko decía, es mártir de la resistencia comunista en Polonia, decía que aquel que no puede vencer con la razón y con el corazón, o sea, con los argumentos del diálogo, de la caridad, de la verdad, pues se impone con la violencia, ¿no? Y la violencia, decía él, no es un signo de fortaleza, sino de debilidad, de aquel que no tiene otra medida, ¿no? Que reacciona casi que es como una bestia. Entonces, abstenernos de todo eso, moderar nuestros pensamientos, tener ese control, esa tutela, de lo que a veces dejamos que vaya circulando por ahí, cavilamos, especulamos mucho sobre lo que es, no es y cómo deberían ser las cosas, pero yo qué estoy haciendo, cómo puedo mejorar mi entorno, ¿no? Entonces eso es a lo que nos invita también esta prueba a la que Cristo se somete. Ya por último hablar, no menos importante, del tercer escenario donde pues Satanás también le muestra a Cristo todos los reinos del mundo, aparentemente, ¿no? Que pues, él no es dueño de nada, ¿no? El tentador nada más aparenta, se jacta de tener en sus manos las riquezas, pero pues todo eso ha sido dado por Dios a los hombres, ¿no? Y sin embargo le dice que todo esto le ofrecerá si el poder, ¿no? Si se postra ante él y lo adora. Cuánta idolatría no hay en nuestro mundo, cuántas personas no se dejan influenciar por ídolos, por artistas, por gente que tristemente, ¿no? Y esto a través de las redes sociales es patente, cómo se van haciendo modas, ¿no? Con los hashtags, con las etiquetas y demás, con los influencers, las tendencias, donde nos vamos atiborrando, bombardeando, autobombardeando a veces de esa desinformación, de esa falta pues de adoración a Dios nuestro Señor, que sustituimos por ídolos, ¿no? Por figuras, por modas, que no nos llevan precisamente a tener esa plenitud de vida, esa paz interior que tanto necesitamos, que solo nos puede dar Cristo. ¿Cómo responde Jesús a Satanás? Le dice, retírate, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, ¿no? ¿Cuántas veces el demonio nos va poniendo ahí distractores para que caigamos en una idolatría, ¿no? Los políticos también, y todos nos podemos volver idólatras, ¿no? Con nuestro egoísmo, de, como ya decía hace un momento, lo refería, pretender que nos estén reconociendo, que siempre estar en boca de todos, ¿no? Que se vea, que se aplauda, que se